Hoy lo que nos dice la ciencia es que el conocimiento se duplica cada 2 años. Duplica cada 2 años. Esto significa que se renueva. Y esa cantidad de tiempo, 2 años, se viene reduciendo. Primer punto. Si yo perduro con lo que aprendí en mi trayectoria, con lo que aprendí en un momento determinado de la vida, aplicando exactamente lo mismo, voy a terminar obsoleto. Y cada vez más rápidamente. Incluso en el extremo de un chico que está estudiando en la universidad. Carrera que tarda 6 años, 5 años. Bueno, cuando le dan el diploma, de los primeros 4, no existe más conocimiento. Es decir, necesita ir actualizándose permanentemente. La fórmula de aprender aprendidos, para aplicar las fórmulas, incluso para aplicar las conclusiones de los casos en que estudio cómo resolverlo, ya no sirve más. Porque el caso en el que estudié cómo resolverlo no se repite más. Porque la realidad cambia, y cambia cada vez más rápidamente y más sustancialmente, más fuertemente. ¿Para qué sirve la trayectoria? ¿Para qué sirve la carrera? ¿Para qué sirve todo esto que hemos estudiado durante años? Para estimular el cerebro a generar capacidad de aprender, a generar tu propia fórmula, tu otra propia fórmula. Más aún, cuando uno estudia y aprende la propia fórmula, en realidad luego tiene que reinventar otra y otra. Es aprender a aprender permanentemente. Y hay un problema. La condición para entrar en ese nivel de aprender a aprender es aprender a desaprender, que es lo que nos dificulta mucho más. Porque cuando estudiamos, o en la empresa, cuando nos hacen un curso de capacitación, ¿qué hacemos? Grabar a fuego lo que nos enseña el profesor y la clase y el libro para poder repetirlo después. Y ser éxito en base a lo que otro descubrió, escribió o dictó en una clase. Sin darnos cuenta que esa era cambió. La clase, el libro, insisto, debe servir para que yo genere en mi cerebro estimulación de esa clase y ese libro, para que yo genere capacidad creativa en el cerebro y cree el otro libro, la otra clase, la actualizada, exitosa a este momento. Sin embargo, nosotros vivimos realmente de una manera que nos dificulta ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la madurez del cerebro, la madurez del cerebro está en los 40 años aproximadamente. Esto significa que ya la naturaleza no te ayuda a crecer. Ya creciste. Físicamente hasta antes de los 40, pero cerebralmente hasta los 40. A partir de los 40, el cerebro evolucionará según lo que hagamos para entrenarlo. La naturaleza ya no ayuda. Entonces, en los 40 se da otra circunstancia. Y es que tenemos una vida profesional, laboral, más o menos organizada. Trabajo en esta empresa, tengo este cargo, sé cómo hacer bien lo que he empezado a hacer hace unos años en que entré en la empresa. Y repito todos los días la misma rutina, haciendo bien lo que en la empresa aprendí a hacer bien, acorde a mi cargo. En el otro extremo, tengo una familia, más o menos bien constituida, más o menos con hijos, pero una familia, a los 40 está. Entonces, repito la rutina, porque así me fue hasta ahora. Incluso más, en las noches me siento en el mismo lugar de la mesa. Mi mujer, mi marido, cualquiera sea el objetivo del análisis, en tal otro lugar, porque yo estoy en este, mi hijo mayor, mi hija mayor, mi hija menor, mi hijo menor, en tales y cuales lugares, todos los días. El programa de televisión es el mismo. Ahora, para ir de esta mi casa al trabajo, es este el camino que aprendí. Porque este es el que conozco todos los baches, el que llego mejor, más rápido. Para regresar, este es el camino adecuado. Es el que aprendí en los últimos 15, 20 años. ¿Qué ocurrió? Ese cerebro tiene 3 neuronas conectadas. Para hacer bien en el trabajo, lo que va a dejar de ser tarea en esa empresa, porque la empresa evoluciona y necesita evolucionar, porque el entorno cambia. La realidad económica, la realidad financiera, el mundo cambió y la empresa debe cambiar. Con lo cual, ya estás para jubilarte aunque tengas 40 años. Entonces, solo un detallito. En la familia te pasa lo mismo. Con una gran diferencia de fuerte impacto, que significa que
rutinizaste tu vida, pero tu hijo que tiene 20 años, con otra realidad y otros estímulos, ¿cuánto tardará en irse de tu casa porque tiene fuerte aburrimiento de la rutina que has impuesto? Pregunto a tu marido, a tu mujer, ¿qué le pasa? ¿Se entiende lo que quiero decir? El problema es que tenemos que empezar a soltar anclas y amarras para poder encarar un proceso de cambio permanente, que es lo que el mundo te pide hoy día. Y no hay ningún tipo de duda que toda crisis necesita un cambio para salir. No se puede salir de una crisis haciendo exactamente las mismas cosas que provocaron esas crisis. Esto es el eterno conflicto de salir de las zonas de confort, incluso cuando se está en el disconfort. Uno de los grandes problemas que entendemos que tenemos que empezar a superar. El quedarnos en lo que se denomina en la jerga la zona de confort, que nos produce confort, por eso se llama así, puede ser una zona de disconfort. ¿Por qué? Porque estar en la zona de confort y acostumbrarte a la zona de confort te deja en la calle, te deja sin trabajo y puede dejarte sin familia. Por una razón, porque la zona de confort deja de ser de confort cuando las cosas cambian. Entonces, la rutinización del cerebro, esto significa no estimular el cerebro variadamente, sacarle las trabas, las anclas de los aprendidos que te dificultan o te impiden el cambio y el aprendizaje nuevo. Esto puede llevarte a lo que nosotros denominamos muerte cerebral progresiva. Esto no significa hablar de una ACV, ni significa de la muerte física de la persona. Estoy hablando que el cerebro evoluciona cuanto más activaciones por estimulación recibe y cuanto más variadamente. Si tú lo reduces a solo 3 rutinas, tu casa, tu trabajo y la ida entre un lugar y otro, está muriendo el cerebro. Y adquiere además una cristalización que le impide cambiar luego, porque se cristaliza en una determinada rutina y tiene dificultades luego para aprender otras. Cuando hablamos de cerebro podemos hablar tranquilamente, transponerlo a lo que es una empresa. ¿Sí? Cómo funciona una empresa. Capaz que de esta manera se entiende un poco más lo que significa cuando hay una crisis hay una oportunidad. Porque la crisis es lo que nos permite cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo seguir para adelante. La crisis es cambio, finalmente. Si yo traduzco en esta jerga, ¿qué quiere decir crisis? Cambio. Cambio. Finalmente, esto es lo que, de alguna manera, reaccionamos ante eso porque nos empuja desde otros puntos a salir de esa zona de confort. Ya. Yo en mi vida me han provocado, afortunadamente, cambios muy gruesos, muy importantes, que en su momento inicial me hicieron tener una crisis de ¿y ahora qué hago? Y sin embargo, esa fue la lotería, el primer premio, porque me hicieron encarar un camino nuevo, diferente, distinto, que es el que estoy haciendo ahora, que me apasiona. A todos nos ocurren circunstancias. No hay que esperar que alguien te empuje, hay que buscar el cambio. Más aún, gobernar a los millennials hoy día en una empresa, más aún, la generación Z, los que vienen, en pocos años más, hay que adaptarse a gobernar personas que tienen ese tipo de características. ¿Qué horario laboral? ¿Qué jefe? ¿Qué perdurabilidad? Es otro. Mira, yo acostumbro a decir que cuando nacen las neurociencias, cuando renacen, mejor dicho, las neurociencias son como la vida humana. Sin embargo, hubo un renacimiento en la década del 90. Cuando se produce la aparición de tecnologías en la neurología médica que permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento. Hasta finales de los 80 había que esperar que se muera una persona para estudiar el cerebro. Más aún, el cerebro de Einstein, falleció en los 50 y tantos, se repartió por el mundo para estudiar el secreto de la inteligencia del máximo inventor del siglo XX. No se descubrió mucho, realmente. Lo que se empezó a descubrir fue lo que se investigó en esa década, la del 90, en la que observamos lo que verdaderamente explica la inteligencia del ser humano, que es el funcionamiento del cerebro, no la estructura inerte del cerebro. Por eso los nobles de medicina, desde mediados de los 90 hacia adelante, empezaron a hacer de medicina por neurociencias.
Y luego empezaron las extrapolaciones de aplicación al área organizacional, porque claro, neurología médica era para prevenir o curar enfermedades. Luego empezaron a aparecer extrapolaciones hacia aplicaciones que tienen que ver con el área organizacional, el desarrollo personal. Yo tuve la fortuna de estar en esa época en una cátedra en Salamanca, y quienes conocen la historia de Salamanca en el campus nuevo, tiene 80 años, Salamanca tiene 800 años, acaba de cumplir 800 años. Pegadito al campus de Economía y Empresa está Medicina. Y el primer edificio de Medicina, ahora se mudaron, pero era el del Instituto de Neurociencias. Y ahí empezamos a hacer la primera reserva estudiando Medicina, para poder darnos cuenta cómo funciona el cerebro aplicado ¿a qué? A una decisión comercial, aplicado a un manager, para hacer neuromanagement. Y eso significó empezar a unir las dos patas de la ciencia. Lo que tiene que ver con organizaciones y lo que tiene que ver con investigadores médicos. Y ahí voy a un capítulo que creo que hay que decirlo y fuertemente hoy día. Es cierto que neuromarketing, neuroventas, neuromanagement, neuroliderazgo, neuroaprendizaje, pero ¿sabes qué? Desarrollo cerebral e inteligencia es el capítulo que hoy está de alguna manera en vigencia y tal vez con máxima importancia. Porque el ser humano nace con ciertas capacidades, heredadas genéticamente de los padres, pero que le alcanza para supervivir, más o menos, pero no mucho más que supervivencia. Pero nace con una inmensidad de potenciales. Ahora, los potenciales sirven solo si somos capaces de transformarlos en realidades. Y los potenciales significan entrenamiento del cerebro. El ser humano tiene la posibilidad de ser de un nivel de inteligencia que todavía no tiene límites, pero depende de lo que hace con su cerebro. Por eso decimos que entrenar el cerebro desde el punto de vista neurocognitivo y darle autoliderazgo emocional significa darle las posibilidades realmente de ser humano, que dan incluso, insisto, una potencialidad de desarrollo que no tenemos todavía claro dónde termina, incluyendo inteligencia intuitiva, que es un capítulo importante en este punto. Y a todo esto hoy se está sumando la inteligencia artificial, aquella inteligencia que se está generando a partir de la conformación de bases y bases y bases de muchos datos, de mucha información y que termina generando mucha más inteligencia. Pero todavía el hombre es el que sigue administrando este tipo de inteligencia. Yo suelo poner un ejemplo, que es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. La investigación espacial no produjo consecuencias solamente en la investigación del espacio. La investigación espacial, materiales y demás, generó una cantidad de inventos y descubrimientos de aplicación concreta a la industria, a la tecnología. Hoy, la investigación del cerebro humano está produciendo mucho más resultados que lo que produjo la investigación espacial. Y todavía no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Por decir solo un par de ejemplitos. A partir de una investigación de la CNRS de la Universidad de París, y luego le siguió el MIT, luego le siguió Harvard, le siguió Stanford, se descubrió lo que se denomina neurogénesis. Nacimientos neuronales. Que con determinados ejercicios, nosotros los tenemos puestos en nuestro gimnasio del cerebro, determinados ejercicios provocan en el ser humano nacimientos neuronales, inclusive en adultos mayores, más de 70, jubilados de la pensión pero no de la vida. Y eso está produciendo un impacto en las áreas de recursos humanos impresionante. ¿Por qué? Porque los que son entrenados y siguen su entrenamiento cerebral llegan a la edad de tomar la pensión, pero están activos, cerebro ágil y con toda la experiencia. Hay empresas alemanas que están alquilando gerencia por 6 meses, por 9 meses, por el tiempo que fuere, y son pensionados que van y toman una función por ese tiempo. Y están generando una revolución en las áreas de recursos humanos. Segundo ejemplo, hay una estadística muy concreta que dice que para el 2035 la esperanza de vida humana
en promedio será de 100 años. Y con buena calidad de vida. Y con buena calidad según lo que hagas. Por lo siguiente. No quiero hablar de la crisis de los sistemas de pensión, porque en vez de morirse a los 75-80, tienes 20 años más de sostener jubilados que cobran su pensión. Eso también es un gran tema, pero hay otra cuestión. La medicina te mantiene con vida hasta los 100, pero tu cerebro, ¿cómo lo tienes? Me refiero a que no estamos hablando de la pildorita que te mantiene ágil tu cerebro, como te mantiene con vida hasta los 100 años. Estamos hablando que eso requiere entrenamiento, gimnasio cerebral. Entonces, ¿qué calidad de vida tendrás entre tu esperanza actual de vida, que no llega a los 80 años, y los 100? Esos 20 años de vida, ¿qué serán? ¿Arrumbado en una silla y que te pongan la comida incluso en la boca porque no tienes posibilidad? ¿O con un Alzheimer? ¿O qué? ¿Cómo será? Este es un tema que me parece importante tenerlo en cuenta. Más aún, si uno lo quiere analizar en el impacto inmediato, las empresas tienen que empezar a mirar este tema. Quienes tienen el gran desafío en estos contextos son los líderes, porque son los que tienen que empezar a entender primero cuál es el camino y ayudar a transitar a quienes lideran por ese camino. Totalmente, con un detallito que yo quiero precisar, porque últimamente se habla de liderazgo y se dice que el liderazgo es hacer que se hagan las cosas. Y la verdad, yo quiero agregar un poquito de upgrade a esa frase. Lo que hay que lograr es que se quieran hacer las cosas, sobre todo por las generaciones que vienen. Entonces, enfocando en lo que ocurre en el entorno inmediato, observado desde mi vivencia parcial aquí, y sobre todo mi vivencia desde afuera, mirando desde afuera, que permite tener una visión tal vez un poco más amplia, más contextual de lo que ocurre aquí, yo lo que veo es que hay dos circunstancias importantes. La primera es que desde el punto de vista de la estabilidad emocional de la gente, estoy hablando de la gente en general, que incluye a los líderes actuales y no actuales, pero la gente en general no tiene estabilidad ni equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque en un semáforo te van a decir lo que no quiero decir porque están grabando. ¿Por qué? Y porque te demoraste 2 segundos en arrancar el coche porque el semáforo se puso en verde. Que le vas a decir algo a la persona que bajó de la vereda y es un peatón, que en cualquier país del mundo te obliga a parar, tengas el semáforo en verde o no. Y sin embargo le vas a decir cualquier cosa. El equilibrio, la estabilidad emocional. Falta autoliderazgo emocional. Primer elemento. Segundo elemento, ¿en qué está concentrada la gente? Yo te pediría y le pediría a la audiencia, miren las tapas de los diarios. Yo volví de afuera hace 10 días. Solo miré el primer día y después dejé. La tapa de los diarios. Escuché los programas radiales que en mi historia aquí siempre escuchaba. Miré los noticieros de televisión y dije, esto está destruyendo. No porque no sea cierto lo que se dice, por la realidad de lo que transmiten. No estoy cuestionando la veracidad de lo que se transmite ni en la tapa, ni en el periódico, ni en el televisor, ni en la radio. Estoy diciendo, eso es lo que está de alguna manera también haciendo que la gente no solamente esté concentrada en esa negativa circunstancia, sino que también le está dando un desequilibrio emocional que lo hace ir a agredir en la calle. Además de otras circunstancias, no quiero ser simplista en el análisis, pero solo un primer comentario respecto a lo que uno observa de ese contexto en el que estamos viviendo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.